Hola, bienvenidos. Este es el último video que corresponde a Yod Primera. En este aprovecho para terminar un poco el anterior dándoles el esquema de lo que sucede cuando Yod tiene la consonante involucrada con Yod, ya sea la dental oclusiva sorda o la velar oclusiva sorda, tienen una evolución sonora en el siglo XIII. Les doy ese esquema y cerramos este video con el esquema general de Yod Primera en cuanto a evolución. Como les dije en el video anterior, tenemos una evolución que podríamos considerar anómala, que es que de una consonante sorda surja una consonante sonora después de que la primera es asimilada por Yod. En esos casos tenemos el siguiente esquema. Empezamos, por ejemplo, en primer lugar con Teyot. Teyot hace una asimilación, como lo habíamos visto en el caso del segmento sordo. La Yod palataliza a esta dental y como resultado de esa palatalización tenemos este resultado, que es el que marco con rojo. Es una dentoalveolar africada sonora. Al igual que en el caso de la sorda, es bastante fácil, sabiendo leer cada uno de los símbolos o de los signos que utilizamos para la transcripción fonética, identificar tanto el punto como el modo de articulación. Dental por la D, alveolar por la Z y africada por el circunflejo que está cubriendo los dos segmentos, y sonora por el rasgo de sonoridad, tanto la de la D como de la grafía Z. Entonces, esta dentoalveolar africada sonora hace una asimilación progresiva adyacente total sobre la Yod que la creó y la desaparece en una síncopa. Estos dos pasos, después de estos dos pasos viene un siguiente, que es un ensordecimiento de la dentoalveolar africada sonora, y queda como la sorda que en principio tendría que haber aparecido en combinación de la T con la Yod. Finalmente, esta dentoalveolar africada sorda evoluciona en el caso del español peninsular a una interdental fricativa sorda, y en el caso del español americano a una alveolar fricativa sorda también. Recuerden que tanto la interdental como la alveolar son pasos paralelos, es decir, la alveolar no se desprende de la interdental, sino que son evoluciones distintas dependiendo del espacio geográfico. Toda esta evolución correspondería a Yod Primera de primer tipo, con la anotación de que se trata de la evolución sonora. Generalmente recuerden que vamos a tener lo que vimos en la primera grabación de Teyot. Vamos a tener evoluciones sordas y se tratarán como casos especiales estas evoluciones sonoras que ya explicamos en el video anterior. ¿Qué pasa con Cayot? Es desde este punto de vista, y no solamente nos vamos a quedar en la parte más fonológica de la evolución, es decir, en los fonemas resultantes tanto para el siglo XV, XIII, XV y XVIII. Por supuesto, desde el punto de vista fonético tuvieron que haber sido segmentos, evoluciones muy semejantes, tan semejantes que en algún momento terminaron dando el mismo fonema, el dentoalveolar africado sonoro o sordo. Sin embargo, Teyot y Cayot, en algún momento, desde el punto de vista fonético, que no podemos evidentemente datarlo, tuvieron que tener articulaciones o alófonos distintos. De manera esquemática, entonces, si nos ceñimos exclusivamente a los resultados fonológicos, tienen una evolución idéntica. Cayot Yod hace una asimilación regresiva adyacente parcial sobre la velar oclusiva sorda, la trae a su espacio articulatorio, la palataliza y la convierte en una dentoalveolar dentoalveolar africada sonora. Esta dentoalveolar africada sonora, a su vez, hace una asimilación progresiva adyacente total sobre la Yod que la creó, que desaparece en una síncopa. Después de desaparecer, esta dentoalveolar africada sonora se convierte en una dentoalveolar africada sorda.
En un siguiente paso de la evolución, esta dentoalveolar africada sorda se convierte en una interdental fricativa sorda en el caso del español peninsular y en el caso del español americano en una alveolar fricativa sorda. Esto, como les digo, es en el caso de YOT primera, segundo tipo CAYOT en evolución sonora. Datamos, lo que está marcado en rojo corresponde al siglo XIII. El ensordecimiento de esta dentoalveolar africada sonora corresponde al siglo XV para los dos tipos de YOT que se clasifican dentro de YOT primera. Y finalmente en el siglo XVIII tenemos los fonemas que en la actualidad persisten: interdental fricativa sorda y alveolar fricativa sorda. Esto es en cuanto al esquema excepcional, es decir, que se presente una evolución sonora, no una evolución sorda como es lo esperado. Ahora bien, en el siguiente esquema les voy a mostrar, por supuesto, antes de pasar al siguiente esquema, aunque ya lo habíamos visto en el video anterior, al segmento dentoalveolar africado sonoro le corresponde la grafía Z, al dentoalveolar africado sordo la C cedilla y a la interdental la Z o la C en la ortografía actual. Igual que a los casos correspondientes, aunque recuerden que la misma ortografía Z o C la tenemos en el español americano, aunque no hagamos la distinción entre la alveolar fricativa sorda y la interdental fricativa sorda. Ahora pasemos al esquema completo, al que va a cerrar ya YOT primera. Empecemos con YOT primera de primer tipo, TYOT. Como vimos en el primer video, tiene una evolución, lo normal es que tenga una evolución sorda, hace una asimilación regresiva a la YOT, la palataliza a la dental hasta convertirla en una dentoalveolar africada sorda. Esta dentoalveolar hace una asimilación total sobre la YOT, generalmente, porque también ya hemos visto la explicación de en qué casos se mantiene esta YOT. Desaparece en buena parte de los casos, se queda la sorda y esa sorda se mantiene hasta el siglo XVIII cuando se convierte de dentoalveolar africada sorda a interdental fricativa sorda. En el caso del español peninsular y en el caso del español americano evoluciona en una alveolar fricativa sorda. ¿Qué pasa con la evolución anómala? Es decir, cuando se genera la sonora, como acabamos de ver. Pues pasa exactamente lo mismo, solamente que en lugar de dar el paso sordo, pasa primero por el sonoro, que hace la asimilación progresiva, adyacente total sobre la YOT, queda solo el segmento africado, después este africado sonoro se convierte en sordo y evoluciona a interdental en español peninsular o a alveolar fricativo sordo en el caso del español americano. Ahora, hay algo que quiero comentar para que tengan cuidado. En el siglo XIII he marcado con rojo lo que corresponde al siglo XIII para las dos opciones, la sorda y la sonora. La sorda que es la normal y la sonora que es la anómala. Por favor, tengan en consideración que si va a haber pérdida de YOT, esta pérdida se va a dar en el siglo XIII, es decir, cuando el contexto ya es palatal. En cuanto el contexto consonántico se vuelve palatal, es tan palatal que se pierde la YOT, no se mantiene mucho tiempo. De hecho, en alguna grabación les comenté que difícilmente van a documentar en lengua escrita la presencia de la YOT. Eso nos indica que de manera paralela a la generación de esta palatalización de la consonante, se absorbe la YOT. Entonces, lo primero que tienen que hacer es, una vez que se genera el segmento africado, desaparecer a la YOT, ya sea un segmento sordo o un segmento sonoro. Entonces, este paso, ya sea sordo o sonoro, va a corresponder al siglo XIII. Después, en el siglo XV, se ensordece este segmento y ahora entenderán por qué alargué la evolución en el esquema, en algún otro video, en el de evoluciones sordas de YOT primera, de primer tipo y segundo tipo, porque mantuve dos pasos el segmento sordo.
porque si el segmento en algún momento evolucionó como sonoro, es importante que en el siglo XV se marque el ensordecimiento de esta africada. Y lo que está marcado en verde corresponde al siglo XV y finalmente el siglo XVIII es lo que está marcado en fuchsia. Ahora, vamos a pasar al segundo tipo para ya cerrar esta yod primera. Diré que exactamente lo mismo, aunque fonéticamente tuvo que haber habido una diferencia que no podemos documentar. Hay la asimilación, se genera este segmento sordo, africado sordo, que desaparece a la yod que lo creó, y este segmento sordo evoluciona de dentoalveolar africado a interdental fricativo, también sordo, en español peninsular y en español americano a alveolar fricativo sordo. Tenemos lo mismo en la versión sonora. Hay una asimilación de yod sobre la velar fricativa sorda, la palataliza, la convierte en una dentoalveolar africada sorda. Esta dentoalveolar africada sonora, hace una asimilación progresiva adyacente total sobre la yod, que después en el siglo XV se ensordece y en el siglo XVIII se convierte en interdental o en alveolar fricativa sorda. Lo que está marcado en rojo, por supuesto, corresponde al siglo XIII. Al siglo XV corresponde lo que está marcado en verde, que es el ensordecimiento de la africada en el caso de que haya dado un segmento sonoro en el siglo XIII. Y en el siglo XVIII, tanto la evolución interdental como la alveolar fricativa sorda. Bueno, este esquema, aunque parece repetitivo, me interesaba que lo tuvieran porque así ya tienen todo el panorama de yod primera. Entonces ya saben que, y me interesa mucho que les quede claro que tanto T-yod como K-yod pueden tener variantes sonoras. Y como ya les expliqué, una de las posibilidades o de las explicaciones, la que da Malkiel, y que en el texto que cité de Paul Lloyd, es que se debe a un asunto de morfología, no necesariamente porque la velar oclusiva sorda tenga un rasgo particular que hace que se sonorice. Entonces, en los dos casos puede tener variante sonora, tanto T-yod como K-yod, aunque esta es, por supuesto, excepcional. Por favor, si tienen dudas, comentarios o sugerencias, anótenlos y compártanlos conmigo en la siguiente sesión de Zoom. Como siempre, muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video que ya será de yod segunda. Hasta luego.